Historias, rostros y máscaras. Las identidades en Bolivia. La identidad, la sociedad y la cultura. Aquí vivo yo unos 30 años. Y eso más, porque ahorita mi hijita ya tiene 23 a 24 años, ya va. La más menor es igual chuquisaqueña y camireña, que allá en mi tierra donde he nacido, y aquí donde vivo igual también soy camireña y chuquisaqueña, las dos cosas. Nací en Caranavi, en los Yungas, en el norte de La Paz. Me defino como afro-boliviana. Soy africana por mis ancestros, soy boliviana porque he nacido en Bolivia. Cuando bailo la saya, soy tal y cual como soy. Me arreglo, así como tengo que arreglar, tengo mis trenzas, la pollera, la blusa, el uniforme de la saya, la ropa de la saya, que tampoco es nuestra, ¿no? Es también con los años, por la mezcla cultural que hemos tenido, que llevamos la pollera, ¿no? Por los aymaras y la mezcla esta. La práctica de la autoidentificación o el reconocimiento de las personas de su propia identidad se inició en Bolivia a partir del censo del 2001. Hasta entonces, los censos no planteaban la autoidentificación, sino la clasificación de la población de acuerdo a ciertos rasgos visibles, estableciendo categorías como indígena, mestizo, blanco y negro. De acuerdo a datos del censo de 2001, 62% de la población boliviana se definió como indígena, lo que permitió visibilizar a esta población que había permanecido oculta bajo el denominativo de campesino, introducido por el Estado del 52. Puesto que la identidad es una construcción social compleja, flexible y cambiante, que se transforma de acuerdo al contexto, quienes se reconocen indígenas también se identifican como mestizos, como lo demuestran encuestas recientes en las que más del 65% de quienes se autodenominan indígenas también se reconocen como mestizos. En ese sentido, es importante considerar que si bien la identidad indígena está vinculada al origen, al idioma y a ciertos elementos culturales, las personas que se identifican como tales pueden tener al mismo tiempo otros referentes culturales y otras identidades. Me llamo don Gregorio Crispín Quispe y el taller es Bordar Rosario. Soy especialista en pesados, morenos, achachis, reyes, escoz trabajo. De paso tengo pequeñas ropas de tinco. Somos ya de la clase media, nosotros, más claro que más se puede definir, más clase media nosotros somos. Pues. Ya no somos, en este caso entonces, que somos campesinos ni indios ni esas cosas. Somos clase media nosotros ya somos. La mayoría del campesino tarijeño es rico en sus costumbres, en sus quehaceres, sino que algunos tenemos más, otros menos, trabajamos algunos más, otros menos. El que se esmera quiere trabajar más en la tierra, tiene más pesos, más platita. Nosotros somos de la comunidad de San Miguel, ¿no? Nuestra actividad es, digamos, que hemos vivido por siempre en la comunidad, pero ahí, digamos, hemos vivido gracias a la naturaleza, a la existencia de la naturaleza, ¿no? El objetivo de trabajar con turismo también te impulsa a revalorizar más la cultura, porque más bien hemos retrocedido para atrás. La cultura obviamente ya estaba perdida en San Miguel. Imagínense, estos símbolos tacanas, estos tejidos, ya no se usaban nunca. Indio es un término introducido en la colonia y aplicado a la población autóctona, en general, independientemente de su origen étnico. En esa época,
Indio era tanto una categoría racial como una categoría fiscal, ya que los indios estaban sujetos al pago de un tributo a la corona. En la República, empezó a considerarse indio a quien trabajaba en el campo, y en los años 50, los indígenas fueron considerados oficialmente campesinos, lo que se mantuvo hasta fines del siglo pasado, cuando se produjo un resurgimiento de las identidades étnicas, acorde a las luchas por la reivindicación de los derechos indígenas y a las políticas internacionales multiculturalistas. Antes de la colonia, los pueblos originarios se mezclaron entre sí, posteriormente con los españoles, que también eran producto de diversas mezclas, y con los inmigrantes de diversos orígenes. Ello no significa que los pueblos indígenas y la población boliviana en general se hayan homogeneizado y perdido sus identidades específicas, sino que perviven nutridos por esa mezcla. Cada una y cada uno de los bolivianos encierra en sí un universo de identidades que se conforman, entre otros, a través de factores como el género, la edad, la posición en la estructura económica, la pertenencia territorial, la condición étnica, la religión, la opción sexual, la migración y la globalización. Actualmente, las identidades más significativas en términos numéricos en Bolivia son la aymara, quechua, guaraní, los mestizos y blancos. De acuerdo al censo de 2001, 1.2 millones de personas se autoidentifican como aymaras. La población aymara se encuentra asentada en las ciudades de La Paz, Oruro y especialmente El Alto, en el altiplano norte de los departamentos de La Paz y Oruro, en la provincia Daniel Campos de Potosí, en parte de la provincia Tapacarí de Cochabamba y en los valles y yungas de La Paz. También puede encontrarse población aymara en lugares tan distantes de sus territorios originales como Santa Cruz, Pando y Tarija, donde desarrollan actividades agropecuarias y comerciales. Los callaguayas, que según algunos autores tuvieron vínculos con la población puquina de Tiwanaku, están asentados en los municipios de Charazani y Curva del departamento de La Paz, donde continúan trabajando como médicos naturistas. Son el pueblo indígena más importante del país en términos demográficos, ya que su población alcanza a 1.5 millones de habitantes. Se encuentran establecidos principalmente en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, así como en los distritos mineros de Oruro, aunque también hay enclaves en La Paz y en el área de colonización de Santa Cruz. Debido a su alta movilidad espacial, también tienen presencia en otras regiones del país, fuera de su territorio originario. Los Uru se encuentran entre los pueblos más antiguos de Bolivia. Su presencia está ligada a cuerpos de agua como los lagos Titicaca y Coipasa y el río Desaguadero. Existen 3 grupos Uru: Iruitu, Murato y Chipaya. Históricamente, la población Uru ha ido declinando y hoy se distribuye en 10 comunidades que suman de 5 a 7.000 habitantes. La población negra existente en Bolivia no constituye un pueblo indígena, sino un grupo étnico con especificidades que lo distinguen de otros. Procedentes del África y llegados como esclavos durante la colonia, se asientan hoy en los yungas de La Paz. Su población se estima en 20.000 habitantes. Un elemento que distingue a los afrobolivianos es la música, especialmente la saya, que se ha convertido en su emblema. En la Amazonía boliviana, que abarca los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz y de Cochabamba, existen más de 20 pueblos indígenas que representan más de la mitad de todos los pueblos indígenas del país.
Varias de estas etnias tienen poblaciones muy reducidas y algunas están en proceso de extinción. Los pueblos amazónicos son los Araona, Baure, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Eseja, Itonama, Joaquiniano, Leco, Machineri, Moremosetén, Movima, Mojeño, Pacahuara, Tacana, Yaminagua, Yuki y Yuracaré. Varios de los ancestros de estos pueblos fueron reducidos en misiones religiosas que modificaron profundamente su forma de vida. Les enseñaron la agricultura y la ganadería, unificaron sus lenguas y creencias religiosas, e introdujeron nuevas expresiones culturales y formas organizativas. Los pueblos indígenas del Oriente son descendientes de la diversidad de etnias nómadas que poblaban ese territorio antes de la colonia. Los guaraníes nunca fueron reducidos y de ahí su espíritu de hombre sin dueño. Los pueblos del Oriente son el ayoreo, chiquitano, guaraní, guarazuhuepa-userna y guarayo, con poblaciones muy reducidas. Algunos de sus ancestros fueron concentrados en misiones. El Chaco boliviano está actualmente habitado por los pueblos indígenas guaraní, tapieté y huenayec, y constituyen el 19% del total de la población chaqueña, y se encuentran concentrados en Charagua, Gutiérrez y Camiri. Discriminados durante la colonia por su origen, los mestizos constituían una importante población de las ciudades y de los centros mineros de Potosí y Oruro. En el siglo XIX se identificaban a los artesanos y obreros como mestizos. La población mestiza, identificada como clase media, creció aceleradamente en regiones como Cochabamba. Como crítica al Estado oligárquico, la Revolución de 1952 formuló un discurso nacionalista en el cual el mestizaje tenía un papel central. Mediante este, se buscaba resolver el problema de la desigualdad del país y avanzar en la construcción de una nación de ciudadanos homogénea, mestiza, con una sola lengua y cultura. Tradicionalmente, las élites se identificaron como criollas o blancas y fueron consideradas como poseedoras de todas las virtudes. El poder económico de algunos miembros de estas élites se vinculó a los recursos naturales y a los ciclos del mercado internacional. Se enriquecieron en los periodos de auge y colapsaron en las caídas. La Revolución del 52 liquidó a la oligarquía minero-feudal y actualmente su mayor presencia está concentrada en organizaciones empresariales. Visto así, el mosaico de identidades en Bolivia es múltiple, está en permanente transformación y estamos descubriendo que tiene sentimientos comunes. Ya mi padre nació aquí, yo también nací, mi madre nativa de aquí. Netamente la mujer que habla guaraní. Y yo guaraní. Por eso, bien isoseña y bien boliviano. Soy boliviano y veniano. ¿Cuál es primero? Yo creo que la nacionalidad, pues, ¿no? Boliviano.